La Eucaristía es la fuente. ¿Por qué? Porque toda la vida de la iglesia nace en la Eucaristía. Todos nos alimentamos de la Eucaristía. Lo que le da vida al cristiano y lo que le da vida a nuestra fe es la Eucaristía. Como nos alimentamos todos de ahí, entonces el que es la fuente de nuestra fe es Jesucristo mismo que se hace pan. Pero no solamente es la fuente, sino que también es el culmen, es decir, el lugar más alto a donde llega nuestra fe es a la Eucaristía. O sea, la madurez cristiana se mide por el afecto eucarístico. ¿Cómo es? ¿La madurez cristiana qué? Se mide por el afecto eucarístico. Lo voy a decir en una sola expresión. Todo cristiano de buena calidad tiene que ser un cristiano eucarístico. O sea, el católico tiene que ser un católico eucarístico. Uno sabe, uno mide la madurez de una persona, la madurez de alguien, precisamente por su capacidad y por su amor a Jesús en la Eucaristía, por la capacidad de comprender a Jesús en la Eucaristía, ¿no? Y bueno, entonces en este momentico antes de la Eucaristía, que ya nos va a coger la tarde, los quiero invitar a que hagamos un primer acercamiento a la Sagrada Escritura y a que leamos la Biblia buscando en ella dónde aparece la experiencia o la espiritualidad o la teología de la Eucaristía. Primera claridad, en el Antiguo Testamento no se habla de la Eucaristía. En el Antiguo Testamento no hay Eucaristía. ¿Sí? Pero la Eucaristía sí encuentra raíces en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en esta mañana y en este día de hoy es intentar descubrir cuáles son las raíces de la Eucaristía en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, los fundamentos bíblicos. A veces nosotros, nuestra fe está hecha, sí, de muchas espiritualidades, y entonces la gente lo único que sabe de la Eucaristía es el tema de los milagros eucarísticos, ¿no? Y entonces se conocen todos los milagros, y está bien, pero qué bueno que nosotros pudiéramos conocer la Eucaristía desde sus raíces, ¿no? Que es precisamente la Sagrada Escritura. Y solamente en este ratico antes de que vayamos a la celebración eucarística, que es lo que queremos que vivamos de manera especial, vamos a buscar los salmos, vamos a abrir los salmos y vamos a encontrar en ellos una espiritualidad o la espiritualidad o la teología de la Eucaristía. Salmo 34, versículo 12, lo que significa el comer, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento y en ese mundo de la Biblia, las comidas no solamente son el lugar donde uno se alimenta, sino que son un espacio de compartir social. Bueno, también para nosotros es así. Por eso a Jesús los fariseos lo critican tanto porque él se sienta a comer con todo el mundo. Y entonces hay una cosa que se llama la comunión de mesa. ¿La qué? Porque cuando comemos juntos hacemos una comunión y tiene toda una espiritualidad y tiene todo un sentido. ¿Sí? Primero, el sentido más superficial, que es el que, claro, si usted come con él, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted come con él es porque es muy amiguito de él, entonces algo se traen, ¿no? Sí. Y si usted come con prostitutas y come con fariseos y, perdón, y come con publicanos y con pecadores, entonces ustedes son, nosotros también, nosotros no invitamos a nuestra casa a comer a cualquiera, ¿o sí? Uno solo invita a los allegados, a la familia, ¿no? A los más queridos, ¿no? Ecuador, por ejemplo, es un pueblo de servir mucha comidita, ¿no? Uno va a las casas de ustedes y le sirven a uno semejantes barcados, ¿no? La última vez que yo vine a Ecuador y me quedé solo, engordé como 5 kilos, ¿no? Me quedé en la casa aquí de la señora y me daba comida como si el mundo se fuera a acabar y engordé 5 kilos, ¿no? Porque la comida, pero uno solamente comparte la comida con el que es allegado, con el que es muy íntimo. Entonces, si Jesús comía con los pecadores, ¿qué significaba? Que él también era un pecador. Entonces, la comida, las comidas de Jesús también tienen una profundidad teológica, porque Jesús come con el pecador y se acerca al pecador y casi que se hace como el pecador, ¿no? ¿Para qué? He venido para salvar a los que están perdidos.
No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. La teología que hay allí en las comidas de Jesús es muy bella porque nos dice que Jesús, cuando come conmigo, miren, no es que Él se asemeje a mí, sino que Él quiere hacerme semejante a Él. ¿Sí? O sea, Jesús come conmigo no para asemejarse a mí, sino para hacerme semejante a Él. Dice la palabra, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Eso dice uno de los del profeta, el libro del profeta Jeremías. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Nosotros somos el contrario, ¿no? Nosotros somos al lugar que fueres, haz lo que vieres, ¿sí o no? Eso es lo que hacemos nosotros. No, lo que dice la palabra es que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces Jesús lo que hace es que cuando va a las comidas, lo que provoca en la gente es algo que se llama la conversión. ¿Se acuerdan lo que pasó con Zaqueo? Jesús entra a la casa de Zaqueo. Zaqueo era un pecador reconocidísimo que había hecho mucho mal y que era odiado por todo el mundo. Y dice la palabra que cuando Jesús entra a su casa, él se levanta y dice, a partir de ahora voy a devolver al que le he robado. Y dice el Señor, hoy ha llegado, ¿quién? ¿Cómo se llama Jesús en hebreo? Yeshua. ¿Y qué significa eso? Yahvé salva. Entonces quiere decir que cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, lo convierte a Zaqueo ¿en qué? En salvación. Lo hace salvación. Miren qué bonito esto, ¿no? O sea, compartir la mesa con Jesús te salva. Compartir la comida con Jesús es lo que me salva. Todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros comemos, nosotros lo asimilamos. ¿Sí o no? ¿Usted qué desayunó esta mañana? Cuénteme, ¿qué desayunó? ¿O no ha desayunado todavía? No le vamos a dar desayuno acá. Usted está muy optimista. ¿Qué desayuno? Bueno, sanduchito, lechita, café, huevos, jamón. Todo lo que usted se comió, su cuerpo lo va a asimilar. Cuando usted comulga, usted es asimilado por Jesús. Qué bonito eso, ¿no? Cuando usted come, usted, todo lo que se come, usted, su cuerpo lo asimila, es decir, lo hace propio, ¿sí? Lo incorpora a su ser. Cuando comulgamos, somos asimilados por Jesús. Entonces no es que nosotros acojamos a Jesús y lo hagamos nuestro, no, señor. Jesús nos hace suyos. O sea, esa es la comunión. Esa es la comunión de mesa. Por eso el Salmo dice, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor de Yahvé. Esa es la espiritualidad de la comida. Cuando Jesús invita a su pueblo, cuando Jesús invita a sus discípulos a comer es, vengan y yo los asimilaré. Es eso. Entonces la comunión es un acto en el cual Jesús nos asimila, nos mete en él, nos hace parecidos a él. No es que, miren, incluso habría que decirlo, nos alimentamos de Jesús, pero es él el que reina, el que gobierna en nosotros, ¿sí? No es él el devorado, somos nosotros los devorados, los asimilados en él. Eso es lo que debería pasar en la comunión. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno para siempre, según el rito de Melquisedec. Entre esplendores sagrados, llevas desde el seno materno, desde la aurora de tu juventud. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Este salmo también es un salmo eucarístico o que relacionamos con la Eucaristía, ¿no? De hecho, dentro de las fiestas eucarísticas es el salmo que aparece. ¿Por qué? Porque resulta que Jesús es el sumo y eterno sacerdote. ¿Quién es Jesús? Sumo y eterno sacerdote. El sacerdocio en el Antiguo Testamento estaba justificado desde la pertenencia a una casta. Entonces, usted era sacerdote si era hijo de sacerdotes. ¿Sí me hago entender?
¿sí? Usted era sacerdote si pertenecía a la tribu de Leví, a la tribu de Aarón. Esa era la casta sacerdotal. Y nadie podía ser sacerdote si no pertenecía a esa casta. Lo mismo que el rey. Solamente podían ser rey los hijos de quién? De David, ¿no? La descendencia de David, la tribu de Judá, muy bien. Entonces, solamente se puede ser rey los descendientes del rey David, ¿no? David es de la tribu de Judá. Entonces, a ser sacerdote y a ser rey se llega a través de un vínculo genético, de un vínculo familiar. Pero en la Biblia hay un sacerdote que aparece de la nada. ¿Cómo se llama el sacerdote? ¿Quién? Melquisedec. Es un sacerdote que se encuentra un día a Abraham. Abraham viene de una guerra, de una pelea, y sale al encuentro de Abraham y este sacerdote le ofrece pan, le ofrece vino y hace una ofrenda por él y lo bendice, ¿no? Y entonces él es un misterioso, es un personaje sumamente misterioso que sale de la nada y es un sacerdote. Y nunca la Biblia dice de dónde salió. Si es un sacerdote de la tribu de Aarón o si es un levita, no se dice nunca nada de eso. Simplemente apareció y consagró y bendijo. Y es algo sumamente misterioso, porque en el mundo bíblico solo se puede ser sacerdote a través de una casta. Entonces, ¿quién es este Melquisedec? Un sacerdote simplemente hecho por Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que Jesús es sacerdote? ¿Quién sabe a qué tribu pertenecía Jesús? A la tribu de David. Y entonces, ¿cómo que es sacerdote? No tiene sentido, ¿no? O sea, no es sacerdote a la manera del Antiguo Testamento. Jesús es sacerdote hecho por Dios. Eso significa precisamente el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿Qué significa? Porque Dios te hizo sacerdote. Y atención a esto. Jesús tiene una triple característica. Jesús es sacerdote, ofrenda y altar. ¿Jesús es qué? Sacerdote, ofrenda y altar. O sea, las tres cosas. ¿Sí? El sacerdote que va a oficiar la Eucaristía en 10 minutos es simplemente sacerdote, ¿sí? Y hay una ofrenda que él presenta sobre un altar. Pero Jesús es el sacerdote, él mismo es la ofrenda y él mismo es el altar, desde donde se ofrece a Dios Padre. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía y la oficia un sacerdote, el sacerdote es sacerdote por Jesús. O sea, el sacerdocio de cualquier hombre en esta tierra, en este tiempo histórico, tiene sentido por Jesús. El sacerdote mismo es Jesús en la Eucaristía. O sea, lo que hace el sacerdote que oficia la Eucaristía es en nombre de Jesús ofrecer a Jesús en Jesús. ¿Cuál es el momento más importante de la Eucaristía, señores? Sí, el momento más importante es cuando le decimos al Padre, por Cristo, con Cristo, en Él y en Él, por Él y en Él. Es que en latín es muy bonito porque en latín dice por Cristo, en Cristo y en Cristo. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, dice en latín, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Ese es el momento más importante. ¿Saben por qué? Porque en ese momento, el sacerdote está ofreciendo a Jesús, que es ofrenda, altar y sacerdote al Padre. ¿Por qué lo ofrece a Él? Para perdón de nuestros pecados. Entonces, toda la dinámica eucarística consiste en que nosotros no podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, ¿sí o no? No podemos. Y tampoco podemos pedirle al Padre nada porque no tenemos méritos suficientes para alcanzar de Él ninguna bendición y ninguna gracia. Tampoco podemos. Pero por Cristo, con Cristo y en Cristo sí podemos. Entonces, el sentido de la Eucaristía, de Jesús en la Eucaristía,
Es que yo no soy capaz de acercarme a Dios. Yo no puedo recibir bendiciones de parte de Dios. Yo no puedo merecer bendiciones de parte de Dios, pero por Cristo sí, en Cristo sí, y en Él, por Cristo, con Él y en Él. ¿Qué significa por Cristo? Por sus méritos, por los méritos de Cristo. Sí. Señor, yo soy un pecador, yo no puedo acercarme a ti, pero por los méritos de Cristo te pido que me perdones, te pido que me sanes, te pido que me liberes, te pido que hagas en mí tu obra. Por Él, Señor, por Él. ¿Sí? Hazme merecedor de las gracias que Él me alcanzó por Él. Pero no solamente por Cristo, sino con Él. Y este elemento es muy importante, porque habla de la comunión. Señor, yo estoy emparentado con Jesús. La Eucaristía necesita que usted esté emparentado con Jesús, es decir, haciendo comunión con Él. Señor, yo quiero estar en relación continua contigo, con Cristo y en Cristo, no solamente con, sino en Él. Y esto es bello. Cuando ofrecemos a Jesús en la Eucaristía, en ese cáliz también estamos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros también somos Cristo, somos cristianos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Es decir, todos los que estamos aquí hacemos parte del cuerpo místico de Jesús. Entonces, al ofrecer al Padre a Jesús, también ofrecemos nuestro cuerpo, o sea, nuestra vida, lo que nosotros somos como iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.